Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy relevante por la fecha en la que estamos. Este webinar lo estoy grabando de cara ya pues a la fecha de diciembre, muy cerca también de Black Friday. Entonces, pues es muy relevante porque en estas altas temporadas generalmente hay muchos problemas de inventario. Hoy de lo que vamos a hablar es de cómo vender más justamente con menos inventario y específicamente me quiero enfocar en temas de altas temporadas, ¿cierto? A mí me gusta mucho arrancar con frases. Aquí tenemos una que es de Heráclito. Él decía que lo único constante en la vida es el cambio. Y pues quiero arrancar con una historia para ilustrar algo que es todo lo contrario. Y es una situación donde hay algo que nunca cambia. Y les voy a contar pues qué fue lo que me pasó hace algunos meses. Resulta que yo estaba en la feria del libro de Simple Solutions. Nosotros hacemos una actividad cada cierto tiempo donde cada uno lleva libros que ya se leyó para que otras personas los puedan leer. Entonces, a mí me gustó mucho tal libro, lo llevo, alguien más lo lee si le llama la atención. Y entonces yo estaba ahí viendo pues todos los libros que hay disponibles y hubo uno que me paró en seco y era una breve historia del tiempo de Stephen Hawking, porque pues casualmente había visto la serie de él en Netflix hacía poco y pues es un tema que a mí siempre me ha llamado como la atención y este libro lo mencionan mucho, es un bestseller y se veía inofensivo, se veía muy inofensivo, muy cortico. Yo dije, bueno, me lo va a llevar. Entonces lo cogí y esa misma noche ya en mi casa me dispuse a leerlo, entonces me acosté a leer y empecé, muy interesante, y bueno, empieza uno a hablar de cosas de las galaxias, del origen del tiempo, de un montón de cosas y hasta ahí más o menos bien. Pero luego llegamos a un concepto que yo ya conocía, me acordé pues de cosas del colegio, de la universidad, que yo nunca he podido comprender del todo. Y es el hecho de que la velocidad de la luz siempre es constante. Y yo nunca he podido entender esto del todo, porque pues para mí las velocidades se suman y se restan. Es decir, si yo estoy caminando a 4 kilómetros por hora y por mi lado pasa alguien trotando a 10 kilómetros por hora, yo voy a ver a esa persona como si se estuviera moviendo a 6 a la diferencia, ¿cierto? O si yo voy en un carro y voy a 100 kilómetros por hora y yo ahí tiro una pelota a 10 kilómetros por hora, pues realmente esa pelota irá a 110, ahí sumo. Pero resulta que con la velocidad esto no pasa. Con la luz es constante, la velocidad de la luz es constante. Y pues aquí este señor Stephen Hawking pues trata de explicarlo y lo que él dice es que realmente para que la velocidad pueda ser constante, entonces el tiempo se modifica, que hay un montón de cosas que son relativas para que la velocidad pueda mantener esa constancia. Y yo la verdad es que no pude entender eso y me tocó casi que renunciar al libro y dije, no, esto no soy capaz y lo cerré y ahí como que de alguna forma sentí, no sé si han visto la película The Matrix, donde Morpheus le dice a Neo que se tome una pastilla, la azul o la roja, y entonces con una de ellas me quedo fuera de la matriz y conozco la realidad, con la otra es cuando simplemente me quedo dormido y pienso que todo fue un sueño. Entonces yo como que de alguna forma sentí como que al cerrar el libro estoy decidiendo quedarme en la matriz, pero hay una diferencia, es que yo ya sé algo, yo ya sé que estoy en una matriz, que es algo irreal. El hecho de que yo no lo entienda no quiere decir que la velocidad de la luz no sea constante. Y eso es de lo que quiero hablar hoy, porque en las empresas muchas veces pasa que hay cosas que las tomamos como si tuvieran que ser constantes, de eso vamos a hablar un poquito, pero lo otro que saco de esta historia es que cosas que para alguien son obvias, para otros pueden ser muy complejas. Entonces, seguramente Einstein, Newton y todos estos científicos, Hawking, pues para ellos es obvio y es muy simple, muy natural entender que la velocidad de la luz nunca cambie, pero yo no fui capaz. Así como hay conceptos de los que yo enseño, porque me ha pasado también cosas que de pronto para mí son obvias, pues para otras personas no lo son tanto. Entonces, de eso es de lo que quiero hablar hoy, justamente, porque en las empresas cometemos algunos errores que para mí son obvios, pero para otros no lo son tanto. Vamos a discutir mucho sobre eso. Muy bien, vamos a seguir acá entonces con una pequeña introducción de Simple Solutions. Nuestro propósito como organización es desafiar lo convencional para hacer las cosas cada vez mejor. Eso es lo que nos hace levantar en la mañana, hacer cosas diferentes, disruptivas, montar y hacer cosas que la empresa nunca ha hecho.
Y eso lo hacemos trabajando en equipo, creando relaciones muy valiosas con nuestros clientes, nos encanta desarrollar conocimiento, siempre nos enfocamos en tomar buenas decisiones pensando en el mediano plazo, no solo pues en el corto plazo. Todo el tema de mejora continua pues es lo que más nos mueve y eso hoy pues se traduce en unos productos y servicios que son principalmente consultoría y software para implementar teoría de restricciones, DDMRP y algunas otras cositas en todo tipo de empresas. Y pues también tenemos cursos, talleres, algunas cosas pues más de formación que también hacen parte de nuestro portafolio. Hoy tenemos más de 60 clientes, principalmente en Colombia, pero también tenemos presencia importante en Uruguay, Paraguay sobre todo, por ahí en Centroamérica también tenemos algunos clientes. Pues no me quiero detener mucho en esto, simplemente darles como un abrebocas, pero nuestra experiencia fuerte es en el tema de cadena de suministro, cómo implementar metodologías muy disruptivas, muy de vanguardia en todo el tema de planeación, de abastecimiento, de compras, de producción. Y pues aquí les dejo mi información de contacto. Ojalá me agreguen ahí a LinkedIn, que por ahí estoy compartiendo mucha cosita. Ahí también les dejo el QR de Instagram si no nos están siguiendo y que por ahí ojalá sigamos en contacto. Entonces era como el anuncio parroquial. Yo les recuerdo que después de esta sesión tenemos un espacio para preguntas de forma sincrónica. Aquí en el chat les vamos a poner el link para que entren al final. Listo. O sea, justo cuando esto se termine, ahí pasamos a la sesión de preguntas. Los que se quieran conectar, esto será por Teams aparte. Igual aquí por el chat podrán preguntar cositas. Ahí estará Jenny o alguien del equipo pues muy pendiente. Entonces ese era lo del inicio. Ya pues aquí metámonos en materia. Entonces el objetivo de hoy es aprender una alternativa diferente para incrementar las ventas durante las temporadas altas, ¿sí? Sin necesidad de incrementar tanto el inventario. Porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente las empresas lo que hacen es que hacen un incremento generalizado del inventario previo a la temporada. Entonces se viene Navidad, se viene Black Friday, se viene Día de la Madre. Ah, sí, yo sé que ahí vendo un 100% más, entonces apliquémosle un 100% más de inventario a todo. O no, yo voy a incrementar las ventas un 30%, entonces subámosle 30% a todos nuestros inventarios. Pero esto es una muy mala idea, porque esto lo que hace es exacerbar el problema de los desbalances. Entonces las empresas son felices midiendo promedios y aquí estamos haciendo nuevamente un promedio. Entonces sí, eso vale 30% a todo, pero esto genera mucho exceso por un lado y puede que genere agotados por otros también. ¿Por qué? Porque es que la naturaleza de los productos es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un incremento generalizado del X%, digamos del 20%, genera un incremento mucho mayor en el inventario total. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque el portafolio en su gran mayoría está compuesto por productos de baja rotación. Entonces, si ustedes ven ahí el color azul clarito, ahí donde dice portafolio, esa es la mayor cantidad de referencias. Venden muy poquito. El color azul oscuro son los SKUs de alta rotación, que según la ley de Pareto es el 20% que genera el 80% de las ventas. Entonces, lo que aquí mostramos es que en nuestros portafolios siempre hay una cola muy grande de productos que se venden muy poquito, que tienen una venta discontinua, que vendo una unidad hoy y no vuelvo a vender en una, dos, 3 semanas o incluso a veces hasta en meses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En estos productos tan de baja rotación, el nivel de inventario que yo mantengo tiende a ser muy pequeño, obviamente, entonces son inventarios muchas veces de una unidad. En ropa nos pasa mucho, tenemos lo llamamos amortiguadores, como el nivel de inventario objetivo. Amortiguadores de una unidad, entonces yo con esa unidad la vendo, la repongo, la vendo, la repongo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo este tipo de artículos, entonces lo que sucede es que cuando yo le aplico un incremento del 20%, por efectos de redondeo, el incremento termina siendo mayor. ¿Cómo así? Supongan que yo tengo un nivel de inventario de una unidad, ese es mi amortiguador, ese es mi stock ideal. Y yo digo, listo, voy a subir todo un 20%. Pues cuando yo le subo 20% a uno, quiere decir que mi nuevo inventario va a ser 1.2. Pero si yo lo que vendo son unidades, yo no puedo vender 0.2 unidades, yo no tengo 1.2 unidades, yo lo que hago es redondear y pues obviamente aquí tendré que redondear hacia arriba. Entonces yo lo que hago es incrementar mi inventario de 1 a 2.
Eso representa un incremento del 100% como ven en la gráfica. Si tengo dos unidades y le subo ese mismo 20%, entonces le subo a 0.4 y ese 0.4 lo tengo que redondear a 3. Ahí el incremento real es del 50%. ¿Por qué? Porque estoy subiendo de 2 a 3 unidades, le estoy subiendo una unidad completa, eso es un 50% de incremento. Si tengo 3, le subo el 20% y lo subo a 3.6, ahí redondeo a 4 y estoy subiendo un 33, en 4 estoy subiendo un 25 y en 5 estoy subiendo ahí sí ese 20%. Y de ahí en adelante, pues digamos que ese 20% sí es más directo. Ahora, hay casos donde ese redondeo genera que yo tenga que reabastecer un lote mínimo que también puede ser muy grande. Entonces, en general, lo que aquí estamos mostrando es que cuando yo hago un incremento generalizado, lo que ocurre es que el incremento total en el sistema va a ser mayor. Y esto en los productos de baja rotación es bien problemático. Ese es el gran problema de lo que tenemos hoy en día. Y aquí les quiero contar pues también algo que me pasó ya hace unos meses, que es donde encontré como la mejor analogía o la dirección de la solución. Entonces resulta que íbamos de paseo con la familia mía, estaba también pues las hermanas de mi esposa. Ella tiene dos hermanas, una de ellas, el esposo es chef, y entonces nos íbamos para Sopetrán, que es un pueblo aquí en Antioquia, ahora una horita larguita pues aquí en Medellín. Y como este señor, pues este man es chef, entonces no, pues teníamos un menú muy atractivo. Entonces hizo pues que de almuerzo unos platos súper deliciosos, entonces tacos de camarón, el desayuno era con waffles de auyama, o sea, unas cosas súper interesantes. Y lo que hicimos fue salir a mercar, a hacer las compras para el paseo desde el principio. Entonces compramos todo aquí en Medellín, lo metimos en los carros, teníamos todo el plan completo de lo que íbamos a desayunar, almorzar y comer esa semana. Llegamos a la finca, un montón de inventario, pues entre otras cosas, eso casi no nos cupo en la nevera, pero resulta que muy rápido ese plan se vino al piso. ¿Por qué? Porque resulta que teníamos pensado que comiéramos hamburguesas trufadas el lunes, pero a mis hijos no les gustó las hamburguesas trufadas, entonces tocó hacerle unos pinchitos de pollo, que era lo que nos íbamos a comer el jueves, y eso todo se enredó. Se nos cayó una caja de huevos, se quebró, entonces los huevos que teníamos comprados para toda la semana, pues ya no iban a alcanzar. Un pan de almendras que pensamos que nos iba a durar toda la semana, en 2 días ya se había agotado. Algo que pensamos que iba a gustar un montón, pues no gustó y sobró un montón. Hasta el final del paseo, incluso hubo un montón de mercado que tocó devolver y llevar a Medellín. Algunas cosas se las regalamos a la persona que nos ayuda en la cocina, pero mucha cosa sobró, igual tocó traerla. Entonces a mí esta historia lo que me dice es que hay un componente muy importante que a veces obviamos y es el tiempo de reposición. Aquí los problemas grandes que se presentaron en todo este tema del inventario en el paseo es el tiempo de reposición y es que aquí básicamente no repusimos nada. Aquí lo que hicimos fue hacer unos pronósticos y decir, listo, yo voy a comprar todo desde el principio, compremos todo y llevémoslo todo desde Medellín y no repongamos. Claro, eso genera mucha más incertidumbre, porque yo no sé qué va a gustar, qué no va a gustar. De pronto hay accidentes como el de los huevos y pierdo un montón de flexibilidad. Y a fin de cuentas, pues sí nos tocó ir al pueblo a comprar algunas cosas y hacer ahí como algunos ajustes, pues. Entonces el tiempo de reposición es una variable clave en todo este cuento de inventarios, porque mientras más largo sea el tiempo de reposición, más nivel de inventario yo tengo que tener. Pero el efecto no es lineal, no es como que si yo tengo un tiempo de reposición de una semana, entonces tengo una semana de inventario. Y si el tiempo de reposición son 2 semanas, entonces tengo 2 semanas de inventario. No ocurre así, porque ¿qué pasa? Mientras más largo sea el tiempo de reposición, más incertidumbre va a haber en la demanda y por ende yo tengo que tener más inventario para protegerme de esos imprevistos. Y lo otro es que mientras más largo sea el tiempo de reposición, más variable se vuelve. Entonces, si yo traigo cosas de China y tengo algún problema con ese contenedor, un tiempo de 3 meses se puede volver fácilmente 6 meses. Ahí se duplica un montón de tiempo adicional, otros 3 meses, otros 90 días. Pero si yo compro algo local, un proveedor que me promete tal vez una semana, se demora el doble, sí, pero el doble son 7 días más. Entonces el impacto cuando los tiempos de reposición son largos
el impacto en el nivel de inventario es ampliado, es magnificado. Por eso la clave está en buscar cómo reducir todo lo que podamos el tiempo de reposición. Les voy a mostrar aquí esta diapositiva para explicar eso, por qué sucede. Entonces aquí tengo un caso muy simple. Tengo, digamos, una tienda y tengo una demanda y hay gente que me compra ahí. Tengo además un proveedor que me provee o una bodega, una planta, lo que sea. Y yo tengo una frecuencia de pedido. Entonces digamos que yo pido una vez por semana y que el tiempo de entrega es un día. O sea que lo que yo pido hoy me lo entregan mañana. La logística es muy buena, pero yo pido una vez a la semana. Resulta que cuando yo hablo de tiempo de reposición, yo tengo que sumar la frecuencia con la que pido más el tiempo de entrega. Porque miren algo así, algo muy sencillo. Si yo, digamos que yo despacho todos los lunes a esa tienda, yo monto el pedido el lunes y me llega el martes. Listo, porque tengo un tiempo de entrega un día. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo vendo el martes me va a demorar una semana prácticamente para pedirlo, más un día para que me llegue. O sea que el tiempo de reposición más largo, todo el tiempo que me demoro para reponer esa unidad que vendí, puede llegar a ser hasta de 8 días, como les acabo de mostrar. 7 días para pedir, más un día para que me llegue. Ese es el verdadero tiempo de reposición. Ahora, ¿qué pasa? Mientras más frecuente yo pida, menos inventario voy a poder tener en mi punto de venta. Eso suena muy obvio, ¿cierto? O sea, si yo pido una vez a la semana, pues tendré que tener inventario para cubrir esa semana de tiempo de pedido, esa frecuencia. Si pidiera una vez al mes, pues imagínense, tendría que tener mucho más inventario, así el tiempo de entrega sea exactamente igual. El tiempo de entrega sigue siendo un día, yo pido y me entregan mañana, pero si yo pido una vez al mes, pues me toca tener un mes de inventario más un día para poder cubrir todo ese tiempo de reposición. Y lo interesante es que esa frecuencia me regula o me determina el nivel de inventario que yo tengo que tener en mi punto de venta. ¿Qué quiere decir eso? Que deberíamos hacer todo lo posible por reducir el tiempo de reposición. Y donde más espacio hay para reducirlo es justamente en la frecuencia de pedido. A veces el tiempo de entrega también lo podemos impactar, pero normalmente en donde más grasa hay por cortar es en esa frecuencia, es cada cuánto yo hago pedidos. Entonces la dirección de la solución, si queremos vender más con el mismo inventario, incluso hasta con menos durante la temporada, la clave está en reponer con más frecuencia. Y aquí es donde yo conecto con el tema de la historia del comienzo de la velocidad de la luz. Por alguna razón las empresas tienen establecido una frecuencia de reposición que eso pareciera tallado en piedra. Entonces, no es que aquí hacemos pedidos semanales, despachos semanales a las tiendas, van el martes y van el jueves, y eso es como que estuviera tallado en mármol. Ojo, y está bien. Puede que eso sea la frecuencia ideal, es práctica, es rentable, por alguna razón, listo, está muy bien. Pero ¿qué pasa? Lo que no queremos es que eso sea una constante. Lo que queremos es que durante altas temporadas yo pueda cambiar esa frecuencia y reponer con más frecuencia solo durante la temporada. Ahora, en términos generales, si ustedes pueden reponer más frecuentemente, buenísimo, porque eso genera un impacto enorme, pero al menos durante la temporada es muy importante hacerlo más veces. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar. Entonces resulta que en temporada baja puede que el tiempo de reposición actual funcione bien. Entonces yo repongo cada 6 días, 7 días, lo que sea. Aquí tengo un producto que se consume de forma muy esporádica. Digamos que en el mes vendo 3 unidades, que ahí pueden ver en el eje Y, que son las unidades que yo vendo, y en el eje X es el día del mes. Entonces ahí estoy viendo un producto que se vende más o menos cada 10 días y vendo 3 unidades en el mes. Entonces 3 dio 30, eso es un consumo promedio de 0.3. Listo. Ahora supongamos que el tiempo de reposición es de unos 6 días. Entonces, ¿qué pasa? El día 7 yo vendí, como demoro 6 días para reponer, pues la reposición me va a llegar antes de la siguiente unidad que venda, me llega antes del día 17, que es cuando vendo la próxima. Obviamente, pues esto es una simulación muy básica, todo muy determinístico, pero es para explicar el concepto. Entonces ahí no pasa nada, en un producto que se vende con poca frecuencia, listo, está bien. Pero ¿qué pasa si la demanda se duplica en este caso? Ya no estoy vendiendo
3 unidades en el mes, sino que estoy vendiendo 6, estoy vendiendo el doble. Y pues lo que aumenta es la frecuencia de venta. ¿Qué pasa si yo dejo el tiempo de reposición igualito? Pues en ese caso, lo que va a ocurrir es que va a perder ventas. Porque miren que yo vendo una unidad del día, en esta simulación vendo el día 8 y luego voy a vender el día 13. Pero como mi tiempo de reposición es de 6 días, pues voy a perder la venta del día 13 porque no me alcanza a llegar la reposición. Ahora, si yo lograra recortar el tiempo de reposición, lo lograra reducir, miren que no tengo que aumentar el inventario. Con la misma unidad de inventario voy a vender más. Incluso en este caso voy a vender el doble. Voy a poder vender el doble, las 6 unidades, con la misma unidad en inventario. Entonces, lo primero que quiero dejarles acá es que la cantidad de ventas que yo puedo lograr con mi nivel de inventario no es tanto una función de la cantidad de inventario como tal, sino de la habilidad que yo tengo para reponerlo rápidamente. Mientras yo más rápido reponga, más puedo rotar el inventario, más ventas puedo generar sin necesidad de subir esos inventarios de forma generalizada. Ahora ustedes dirán, bueno, pero venga, pues que usted me está diciendo que sigo vendiendo de una unidad, pero la frecuencia se aumenta. ¿Qué pasa si realmente hay días donde yo vendo 2 unidades? Como lo están viendo aquí en este caso. Entonces yo tengo el mismo, solo una unidad de inventario y yo ya estoy vendiendo de a dos, pues ahí voy a perder ventas o no. Y sí, eso es correcto. Y es muy difícil pues anticipar y saber exactamente cómo son todos los patrones de consumo. Pero acá lo otro que hay que tener en cuenta es que estos productos que son tan de baja rotación, pues a veces un exceso puede ser más costoso que un agotado. Y si lo dije bien, puede ser mejor perder ventas que incurrir en tantos excesos. ¿Por qué? Porque es que, ojo, recuerden, los productos de baja rotación son la mayoría. Son la mayoría, es una cantidad muy importante, pueden ser más del 80% del portafolio. Yo los invito a que hagan las gráficas de sus productos y van a ver ahí una cola bien larga. Estos productos, por ende, consumen mucho capital de trabajo y afectan también, generan gastos asociados al manejo de ese inventario y esto todo pues me genera presión sobre el flujo de caja, me afecta la rentabilidad. Entonces uno a veces ve esas colitas como si fueran insignificantes, pero como son tantas, y aquí sí que nos afectan los lotes mínimos, aquí sí que nos afecta el tema del redondeo, como les mencioné también. Entonces se termina volviendo muy relevante, me toca a veces tener más bodegas, hacer un montón de cosas por estos productos tan de baja rotación. Lo otro es el espacio. Estos productos ocupan espacio, ocupan capital de trabajo y muchas veces bloquean la reposición de los productos de alta rotación. Me ha pasado en empresas que dicen, sí, yo sé que este producto se me agotó, lo tengo que reponer, pero es que no tengo plata, no, ya me agoté el presupuesto de compras o tengo tanto inventario que no tengo dónde meterlo. Entonces se bloquea la venta de los productos de alta rotación. Y lo otro es que con estos excesos muchas veces se canibalizan ventas de otros productos con mejor margen, productos de línea, cuando yo tengo que liquidar esos excesos con descuentos significativos. Entonces pasa que con el iPhone pasa mucho, va a salir el nuevo iPhone, entonces claro, los distribuidores inmediatamente le quiebran precio al modelo anterior y entonces esos descuentos canibalizan ventas. Y aquí pasa que un producto de baja rotación le quiebro precio, descuentos del 30, del 50, del 70. Entonces yo que tenía plata, que me hubiera comprado un producto de línea, pues me termino comprando uno de estos otros porque tienen un precio muchísimo, muchísimo menor. Entonces acá lo que estoy diciendo es, tenemos que aprender a separar productos de alta rotación, les damos un manejo, productos de baja rotación, les damos otro manejo. No podemos meter todo en la misma bolsa y en términos generales, un agotado es mucho más costoso en los productos de alta rotación. Ahí los clientes tienen poca tolerancia, tienen alta expectativa de ventas, pero en los productos de baja rotación no, porque como no es un producto que rote tanto, pues ellos entienden de alguna forma que ese producto pues de pronto no siempre va a estar disponible. Además es más sustituible. Si yo voy por algo muy específico, muy exclusivo, pues puede que o espero a que esté, porque ese es el que necesito, o de pronto hoy me acomodo con otro. Una historia que cuento mucho es que en algún momento trabajamos con flores
Y en el Día de la Madre y en San Valentín es cuando la venta de la flor se dispara. Entonces, los incrementos son generalizados. O sea, se vende en San Valentín, se vende muchas más flores de todo tipo, pero obviamente la que más se vende es la rosa roja. Entonces, yo tengo que hacer un incremento en rosas rojas grande, sabiendo que puede que hay algunas flores las termine botando después de San Valentín. Pero hay productos de baja rotación, como una astromelia amarilla, por ejemplo, que también se va a vender más, pero es un producto de menor rotación. Yo ahí no sería tan agresivo con el incremento. Y si se me agota, hombre, no pasa mayor cosa, porque ese cliente o se acomoda con una astromelia de otro color o de pronto compra otra flor. ¿Va a perder ventas? Sí, se podrán perder algunas ventas, pero es menor el daño que yo llenarme de flores de todo, porque es que, ojo, son muchos SKUs, son muchas variaciones y yo no puedo tener inventario altísimo de todo, porque imagínense cuánta flor voy a terminar botando. Entonces, en conclusión, los excesos y los agotados no tienen el mismo daño. En algunos productos el daño de un agotado es mayor, en otros el daño de un exceso es mayor. Entonces tengan eso presente también. Y ya lo otro que de pronto ustedes estarán pensando es, venga, ¿y el costo de los fletes qué? Porque entonces con esto de reponer más frecuente, ¿el costo del flete se va a aumentar o no? No necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? A veces yo el flete lo pago por kilo, por volumen, es lo que llamamos un costo totalmente variable. Entonces yo voy a estar despachando es en función de la venta. Si estoy vendiendo más, yo estoy despachando más y el tema de hacerlo más frecuente realmente no va a cambiar el costo como tal. Es decir, digamos que yo pago el flete por kilo, entonces es indiferente si yo mando 100 kilos en la semana o si mando 7 kilos diarios. Bueno, ahí no hice la multiplicación bien, pero digamos que en la semana son 7 días, yo vendo 10 kilos por día. Es lo mismo mandar 70 kilos en la semana o 10 kilos diarios. ¿Por qué? Porque yo pago es por kilo, el costo se va a mantener en su proporción. Entonces, a veces el costo no aumenta, como en este caso. En otros, el incremento va a ser despreciable. Conozco casos de empresas que tienen flotas propias, tienen sus propios vehículos, sus propios camiones, y entonces lo que podemos hacer es agarrar un carro que de pronto en algunos momentos no está haciendo nada y lo que hago es ponerlo a hacer despachos más seguidos, más frecuentes. Ahí va a haber más costos de algunas cosas, más gasolina, pero el conductor si es de mi nómina, pues le va a pagar el mismo salario. La depreciación del vehículo va a ser la misma, va a haber más desgaste de las llantas, va a haber algunos costos por ahí adicionales, pero hombre, esto es casi despreciable versus el impacto y el beneficio que esto va a generar. Y lo otro es que en algunos casos sí va a haber un incremento en el costo porque yo le pago eso a un tercero y le pago por viaje o lo que sea, y entonces despachar más frecuente me va a incrementar el costo. Ok, pero no lo descartemos, no lo descartemos porque es que lo que importa no es el costo logístico, no es el costo del flete, lo que importa realmente es la utilidad neta de la organización. Porque si yo les digo a ustedes que les voy a duplicar el costo logístico en su empresa, van a pagar el doble de fletes, pero que esto representa que la utilidad se les va a disparar y van a ganarse un 50% más de utilidad, pues ustedes qué me dirían. Yo espero que me digan que no hay problema, porque es que la meta de la empresa no es ahorrar costos ni fletes. La meta de la empresa es ganar dinero y a veces lo que pasa en las empresas es que por ahorrar un pesito aquí en un flete, perdemos millones de pesos en ventas por otro lado. Entonces no se les olvide, lo que importa es el resultado final, el resultado global de la compañía. Lo otro es secundario. Y lo otro es que también tienen que tener presente que miren que yo con esta mayor frecuencia probablemente me voy a ahorrar ciertas cosas. Voy a ahorrar todo el tema de los descuentos que me toca hacer al final. De pronto ahorro almacenamiento. De pronto me ahorro bueno, estas transferencias que son tan comunes en retail, donde tengo el inventario en la tienda A, pero no lo tengo en la B. Entonces me toca estar, perdón, me toca estar mandando inventario de una tienda a otra. Esto cuesta un montón de dinero. O las urgencias, me toca traer inventario, pues, express, carga suelta, en avión o lo que sea. Todas estas cosas de pronto nos vamos a ahorrar parte de ellas y por eso el efecto neto puede que sea positivo. Y lo otro, pensemos en las ventas. ¿Qué pasa si yo aumento la frecuencia de reposición?
En estos días fui al D1, aquí en Colombia hay un supermercado que se llama el D1, y a veces voy a comprar algo, yo tomo mucha agua saborizada y a veces no hay del sabor que a mí me gusta. Y entonces yo digo, ¿cuántas ventas estarán perdiendo estos señores por cada día que este producto no está en inventario? Eso es una cantidad grande de dinero y ese valor muchas veces, esa cifra no la tenemos o la subestimamos también. Entonces, en resumen, lo que importa es la utilidad, no el costo logístico como tal. Entonces, en conclusión, lo que queremos es reponer con más frecuencia durante la temporada y acá es donde tenemos que ser poco creativos, porque yo sé que va a haber limitantes. Entonces, venga, es que la logística, entonces, ¿cómo la va a administrar? O yo tengo ciertas restricciones que me van a impedir hacer eso en el centro comercial. Entonces, yo sé que puede haber algunos obstáculos. Aquí la invitación es ver cómo podemos sortear todo ese tipo de cosas. Les voy a contar algunos casos. Entonces, recordemos las tres máximas de los pronósticos. Primera, todo pronóstico tiene error. No existe un pronóstico 100% perfecto y menos cuando yo le amplío el horizonte o lo hago más detallado, que esas son las máximas 2 y 3. La segunda es que mientras más largo sea el horizonte, más error va a tener el pronóstico. Y la tercera es que mientras más desagregado, más detallado sea el pronóstico, más error va a tener también. Entonces esto por esta razón es que no tiene tanto sentido llevar todo el inventario desde el principio a las tiendas. Si ustedes tienen bodegas centrales, tengan la mayor parte del inventario en la bodega central y desde esa bodega central repongan lo más frecuente que puedan a los puntos de venta. Si estaban yendo semanal, vayan 3 veces a la semana o incluso todos los días. ¿Cómo logramos montar una logística para yo poder reponer todos los días todos los puntos de venta? Y aquí es donde hay que aprender, como les digo, la creatividad. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, una empresa que lo que hacía era que arrendaba bodegas satélites. Entonces no hacía el despacho desde el centro de distribución principal a los puntos de venta, que era lo que hacía normalmente, sino que para las altas temporadas en diciembre tenía unas bodegas satélite. Entonces la bodega grande principal seguía despachando, digamos, una vez a la semana, porque ahí el picking es más complicado, la logística, etcétera. Pero luego yo tengo unas bodegas pequeñitas que desde ahí yo puedo hacer ya despachos de poquitas cantidades con una logística mucho más ágil. Esa fue una solución que encontró una empresa. Otra fue más creativa todavía. Resulta que esta empresa vendía productos, artículos de colegio y pues tenía un alto pico de ventas para el inicio de año escolar en enero. Entonces, lo que hizo fue que como donde ellos vendían, es una zona que se llama El Hueco aquí en Medellín y es mercado muy informal y eso es en el centro, había restricción vehicular y no podían tener camiones entrando a despachar durante ciertas horas del día. Entonces, aquí hicieron ellos, cogieron un camión, lo llenaron de inventario y lo parqueaban a las 6 de la mañana, pues no me acuerdo la hora, lo parqueaban muy temprano en un parqueadero en el centro. Y ese camión funcionaba como una bodega satélite, como un depósito satélite. Entonces desde ahí iban y reponían varias veces al día los negocios que había allí en el hueco. Pues imagínense el poder que tiene eso, porque el distribuidor o la tiendita pues que vende los productos de escolares, pues va a tener dos proveedores. Uno que me dice, pídame de una vez lo que va a vender toda la semana. Ahí hay mucha incertidumbre. Otro que me dice, no, pídame aquí poquito y yo le voy reponiendo durante el día, porque tenían personas que iban al camión, sacaban producto y iban reponiendo lo que se iba vendiendo. Piensen la rotación tan grande y la reducción de ese riesgo de yo quedarme con un montón de cosas que no vendo y que luego va a ser muy difíciles de vender porque son muy estacionales y son muy de temporada. Entonces esa fue otra solución que se ocurrió ahí. Y hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo importante es entender que las reglas para las altas temporadas deben ser diferentes de las reglas para la temporada normal. Y ahí es donde vuelvo y repito el tema de la velocidad de la luz. No caigamos en el error de pensar que eso tiene que ser constante. Y yo sé que esto a veces cuesta entenderlo porque estamos muy preocupados por los costos y entonces la logística y el costo y la productividad y la eficiencia y un montón de cosas, pero créanme que muchos, esto hay que simularlo y echarle números y validarlo, pero cualquier cosa que hagamos por reducir los tiempos de reposición va a tener un efecto muy positivo en la rentabilidad de la compañía. Entonces, eso es básicamente lo que les quería contar el día de hoy.
Entonces saquemos algunas conclusiones. Primera conclusión, los SKUs de baja rotación son muy problemáticos. Ahí me afecta mucho más el lote mínimo, la venta es muy esporádica, es muy discontinua, es muy volátil y lo grave de esto es que son la mayor parte de mi portafolio. Por eso lo que no queremos es incrementar el inventario de forma generalizada para la alta temporada, porque esto va a afectar mucho el balance del inventario. Voy a terminar con un montón de inventario al final y voy a perder ventas también. Entonces, venga más bien, enfoquémonos en el tiempo de reposición, que esa variable pega directamente en la venta. Hagamos algo para esas temporadas, repongamos lo más frecuente que podamos. Y eso va a generar un impacto en ventas, no solo en los productos de baja rotación, en los de alta rotación también. Porque lo que ocurre con mucha frecuencia es que los productos que más se agotan son los de más rotación. Ahí hace poquito en LinkedIn publiqué una historia que me pasó a mí, una anécdota, y es que yo cuando voy para la finca de mis papás, paro mucho ahí en una tienda, en un restaurante a comprar unas cremas que a mí me gustan mucho, un helado, se llaman helados de San Jerónimo y tiene varios sabores y a mí me gusta el de arequipe y a mis hijos también, entonces paramos ahí muchas veces solo a comprar el helado de San Jerónimo de arequipe. Y en este restaurante a veces, pues me pasó varias veces que me bajaba a pedir a comprar el de arequipe y me decían, no, no hay. Venga, y arequipe, no, no hay. Hay maracuyá, hay coco, hay mango biche, hay de todos los sabores, pero no hay de arequipe. Y muchas veces me terminaba yendo, porque yo quería era el de arequipe y mis hijos pues es el que les gusta. Entonces yo le decía, alguna vez le dije a la niña que me atendió, le dije, vení, por qué es tan común que no haya de arequipe? Y me dijo, "Ah, es que se venden mucho". Yo le dije, de acuerdo, pero justamente por eso esta nevera debería de pronto de ser la mitad de arequipe y muy poquito de lo demás. Entonces, a lo que voy es que los agotados los subestimamos, son mucho más de lo que pensamos y los productos que más se agotan son los de mayor rotación, por eso el impacto es bastante, bastante grande. Y si a eso le agregamos la dificultad con los de baja rotación de esa venta discontinua, pues la cantidad de ventas que perdemos es muy grande. Y por último, recuerden, lo que importa no es el costo logístico o los costos en general, lo que importa es la rentabilidad final. Tomemos decisiones pensando en ese renglón final, en la utilidad, que la empresa gane más dinero. La meta de la empresa es ganar dinero, no es ahorrarlo. Si la meta fuera ahorrarlo, pues cerremos la empresa y nos ahorramos toda la plata del mundo. Pero pues obviamente esa no es la idea. Eso era lo que les quería contar el día de hoy. Aquí les debo nuevamente el código QR de nuestra cuenta en Instagram. Y pues aquí los espero ya entonces que pasemos a la salita en Teams para que hagamos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.